Mi madrastra perdió completamente el control cuando se enteró de que mi papá me dejó toda su herencia a mí, en lugar de a los hijos que ella trajo a la familia. Hijos que nunca quisieron tener nada que ver con él, sin importar cuánto se esforzara. Así que robó las llaves de mi casa e intentó entrar por la fuerza. Pero ¡wow! Incluso yo me quedé en shock al descubrir lo que mi papá había planeado en secreto para ella desde el principio. Mi madrastra, Lisa, no pudo soportar que mi padre me dejara toda su herencia a mí y no a sus hijos, quienes no querían saber nada de él. Entonces, me robó las llaves de mi casa e intentó entrar. Lo que pasó después me sorprendió incluso a mí. Fue exactamente lo que papá había planeado para ella. Soy una mujer de 24 años, y todo esto sucedió recientemente. Mi padre era un productor de cine adinerado en un pequeño país junto al océano, por lo que quizás no sea famoso internacionalmente. Mi padre, Theo, de 48 años, conoció a mi madre cuando ambos tenían 24. Se casaron después de que ella quedó embarazada de mí, pero trágicamente, ella falleció después de dar a luz debido a complicaciones. Papá fue padre soltero durante casi 10 años. Tuvo muchas ofertas de mujeres atractivas, pero siempre me puso a mí primero. Acumuló mucha riqueza desde temprano, y cuando yo tenía 12 años, nos mudamos a una ciudad centrada en el cine. Me costó mucho adaptarme a la nueva escuela. 2 chicos de mi grado se burlaban constantemente de mi ropa, que mi padre elegía. Las cosas se salieron de control cuando accidentalmente me empujaron por 2 escalones. Llamaron a papá a la escuela, pero no pudo reunirse con los acosadores ni con sus padres debido a su apretada agenda. Siempre estuvo ahí para mí, pero su ajetreado trabajo limitaba su presencia. Así que decidió enviarme de regreso a vivir con mis abuelos hasta que pudiera adaptarme. Mis abuelos eran ángeles. Me criaron como si fuera su propia hija. Papá los visitaba en vacaciones y eventos familiares, pero eso fue todo lo que vi de él durante los siguientes 6 años, así que es justo decir que nos distanciamos. Cuando tenía 15 años, empecé a sospechar que algo andaba mal. Escuché a mis abuelos susurrar sobre mi padre. Los confronté, esperando que eso significara que finalmente volvería a vivir con él. Fue entonces cuando me dijeron que papá se había casado con una mujer que conoció durante el rodaje de un programa. Dijeron que papá y esta mujer, Lisa, se habían fugado el día anterior y venían a visitarnos. No estaba contenta. Papá había comenzado una nueva familia después de aparentemente abandonarme, pero sin poder decir nada, hice un puchero y esperé. Lisa irradiaba una vibra extraña desde el momento en que entró en la casa de mis abuelos. Pude sentir que estaba fingiendo ser amable conmigo. Por el bien de papá, me alegré de no vivir más con él. Me enteré de que era divorciada y tenía 2 hijos, a quienes podría conocer si alguna vez visitaba la mansión de papá. Papá me preguntó si quería vivir con él ahora que era lo suficientemente mayor, pero me negué rotundamente, sintiéndome herida y abandonada. Así que se fueron. Más tarde, hablando con mis abuelos, me di cuenta de que todos teníamos el mismo presentimiento sobre su falsa amabilidad. Después de eso, terminé mi educación en el pueblo de mis abuelos. Trabajé increíblemente duro en la escuela para ingresar a la escuela de cine, y entré en la mejor, entre otras. El único problema era que estaba en la ciudad donde vivían, papá y su familia. Estaba feliz y bien con mis abuelos, pero temía que si iba a mi universidad preferida, enfrentaría restricciones de papá. Siempre me habían interesado los trabajos técnicos de plató, principalmente el trabajo de cámara. Una vez que papá se enteró de que me habían aceptado en la mejor universidad de su ciudad, se puso eufórico de tenerme de vuelta en casa. Le dejé claro que si me quedaba en la ciudad, no quería que él o su familia me rastrearan constantemente, y él estuvo de acuerdo. Todavía dudaba, pero a petición reiterada de mis abuelos, decidí unirme al curso. Papá me invitó a su casa. Al principio me negué, pero ante su insistencia y la de Lisa, decidí visitar. Cuando llegué a la mansión de papá, no parecía que hubiera vivido allí. Las paredes estaban llenas de fotos de Lisa con sus hijos y algunas de mi padre. Papá se veía bastante delgado y pálido, lo que me preocupó. Se ofreció a pagar mis honorarios y me pidió que me quedara todo el tiempo que quisiera, pero dije que no,
ya que no quería ningún fondo mezquino de él. Solicité un préstamo estudiantil y obtuve un dormitorio universitario. Esa tarde, al salir, conocí a los hijos de Lisa, que acababan de regresar de sus clases de actuación. Me sorprendió darme cuenta de que eran los chicos que me habían acosado cuando era joven. Quería decírselo a papá, pero honestamente, no lo conocía realmente ni sabía cómo reaccionaría. Así que llamé a mis abuelos y se lo conté. Dijeron que hice lo correcto al no decírselo a papá, porque habían pasado algunos años desde que él y Lisa se casaron, y podría estropear mi relación con él. Estuve de acuerdo y hablé con los acosadores, James y Jake, ambos de 24 años, por formalidad, y me fui tan pronto como pude. Había oído hablar de las travesuras de Jake y James por parte de mis abuelos. Al parecer, su padre biológico era un rico empresario que no quería dejar a sus hijos, pero Lisa de alguna manera lo culpó de violencia doméstica y trajo a los niños a su nuevo matrimonio. Papá no quería más hijos, pero accedió por Lisa. Conocía a Jake y James desde que tenían 15 años, y nunca dejaban de recordarle que no eran sus hijos. Les proporcionó todo lo que pudo pagar, solo para que ellos lo regañaran en su cara delante de los parientes. Estos dos también fueron una razón por la que me mantuvieron alejada de papá. Lisa debería haber tratado de calmar las cosas y explicar la nueva dinámica, pero no le importaba en absoluto, lo que afectó a papá. Su relación había sido inestable desde el principio, pero tenerme en la ciudad finalmente hizo que papá sintiera que tenía a alguien en quien confiar. Mencionaba indirectamente aquí y allá cómo era su relación con Lisa. Dijo que ella gastaba mucho de su dinero promocionando a sus hijos, lo que él sentía que no era cierto. No quería interferir, así que me quedé callada y lo escuché, despotricar. De algo estaba segura. El matrimonio podría fracasar pronto. Durante mi curso, visitaba a papá y a su familia los fines de semana. No me sentía bienvenida en su casa, así que dejé de ir después de un tiempo. Pero tuve que volver a visitarlos cuando, poco después de comenzar la universidad, me enteré de que papá tenía cáncer en etapa avanzada y le quedaban pocos años de vida debido a su agresividad. Era difícil verlo sufrir, pero lo que más me dolía era lo infeliz que era en su matrimonio. Gracias a él, Jake consiguió un pequeño papel recurrente en una comedia de situación, pero los hijos de Lisa nunca lo trataron como una figura paterna. Vi lo mucho que papá se esforzaba por conectar con ellos, solo para que lo trataran como un cajero automático. Lo más desafortunado fue que Lisa nunca vio esto como un problema. Para cuando papá estaba en su lecho de muerte, Lisa había dejado de visitarlo en el hospital y rara vez aparecía. Papá me lloró mucho durante sus últimos días, sintiéndose abandonado por su esposa y sus hijastros. Aunque no era muy cercana a él, no podía olvidar su dolor de estar solo. Intenté hablar con Lisa sobre cuidar a papá, pero su insensible respuesta fue que prefería cuidar su futuro que esperar a que alguien se convirtiera en pasado. Es seguro decir que era la peor persona que había conocido. Papá falleció poco después de que terminé mi curso. Lisa estuvo en su velorio un máximo de 15 minutos, cuando aparecieron personas importantes de la industria, mientras que sus hijos ni siquiera se molestaron en aparecer para su padrastro. A partir de ese día, decidí que nunca más consideraría a estas personas como familia y planeé mudarme a otro estado para seguir mi carrera cinematográfica. Planeaba irme una semana después del velorio, pero el abogado de papá me citó a su mansión lo antes posible. Cuando llegué, vi a Lisa y sus hijos sentados allí impacientes. El abogado de papá nos dijo que, antes de fallecer, había declarado su testamento y deseaba darme casi el 70% de sus bienes, incluida su mansión. Dejó el 20% de su riqueza a sus padres, quienes ya estaban bien, y el 10% más un condominio, en la ciudad para Lisa y sus hijos. También me dejó un mensaje final, disculpándose por no haber sido el padre que deseaba ser. Me sentí abrumada y emocional. El verdadero shock llegó para Lisa y sus hijos. Ella me miró con enojo antes de irse de la mansión furiosa. Le pregunté al abogado de papá cuáles podrían ser las consecuencias de esto, y me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme, ya que lo que esos tres planearan definitivamente sería ilegal. Decidí cancelar mi plan de mudarme a otro estado
ya que ahora tenía mi propia casa. Llamé a Lisa poco después y le dije que se llevara todas sus cosas y las de sus hijos, ya que esta ya no era su casa. Lisa estaba obviamente molesta y preguntó por qué estaba siendo tan cruel después de saber por lo que estaban pasando. Felizmente respondí que prefería mirar el futuro que mi pasado, y ella colgó después de probar su propia medicina. Recibí algunos mensajes desagradables de ella durante algunos días, pero disfruté de su miseria después de lo que había hecho. Había dejado la mansión el fin de semana para visitar a mis abuelos y contarles lo sucedido. No estaban tan sorprendidos como yo, porque habían sospechado las intenciones de Lisa durante mucho tiempo. Pero se alegraron de que ella estuviera recibiendo su merecido por tratar tan mal a su hijo durante sus últimos días. Pasé un buen fin de semana con ellos y regresé a la ciudad, solo para encontrar la puerta de mi mansión ya abierta. Sospeché un robo y llamé a la policía y al abogado de papá. Él era la única persona que conocía lo suficientemente bien. Cuando los policías entraron, inmediatamente se dieron cuenta de que eran Lisa y sus hijos quienes habían irrumpido en la casa mientras yo no estaba. Claramente estaban actuando de forma estúpida y dijeron que su razón para entrar era que esta era su casa y nadie podía echarlos. También culparon al abogado de papá por hacer un testamento falso en colaboración conmigo, porque no había forma de que Theo, el querido esposo de Lisa y padre de James y Jake, pudiera hacerles algo tan sucio y dejarlos sin nada. Los policías estaban enojados por este comportamiento inmaduro y estaban listos para arrestarlos, pero el abogado de papá me pidió que no los enviara a la cárcel todavía porque tenía un plan mejor. Sospeché sus intenciones, pero decidí escucharlo y les pedí a los policías que no presentaran cargos todavía. El abogado de papá se llevó a los policías a un lado y les dijo algo, después de lo cual se fueron casi de inmediato. Me invitó a entrar a la casa junto con Lisa y sus hijos y nos pidió que esperáramos unos minutos mientras él salía a traer algo para mostrarnos. Tenía miedo de estar sola con ellos, pero Lisa sabía que era mejor no ser arrestada por agresión, así que nos sentamos y esperamos mientras esos tres me seguían regañando por fraude. Pronto, el abogado de papá apareció con una caja en sus manos. Lo que nos dijo a continuación fue algo que nadie esperaba. Al parecer, papá había sabido por un tiempo que Lisa lo estaba engañando. Cuando comenzó a enfermarse y su comportamiento cambió drásticamente hacia él, habló con su abogado al respecto. Para salvaguardar mis intereses para el futuro, agregó otro punto al testamento. La parte que les iba a dar a Lisa y sus hijos podría aumentar en un 30%, tomada de mi parte, siempre que ella le hubiera sido fiel el resto de su vida. Esto solo sucedería si Lisa lo consentía. Ella inmediatamente dijo que sí, y el abogado de papá le entregó el papel para que firmara, dando su consentimiento a este acuerdo. La cara de Lisa se iluminó al escuchar esto, pero todo se iba a desmoronar en unos segundos. También se mencionaba en este acuerdo que si Lisa era declarada culpable de engaño con pruebas, también perdería el 10% inicial que recibió. Ella firmó el formulario de consentimiento de todos modos, creyendo que no se podían reunir pruebas en su contra. Después de que todos tuvieron claro el acuerdo, el abogado de papá procedió a sacar una memoria USB y un juego de papeles de esa caja. Me entregó los papeles y reprodujo los videos en su computadora portátil. Al parecer, papá había instalado secretamente una cámara de seguridad en la sala de estar para atrapar a Lisa. No solo grabó a Lisa con otro hombre en la casa, sino que también grabó algunas situaciones íntimas que confirmaron que ella estaba engañando a papá durante su matrimonio. Los papeles que me entregó eran fotos de Lisa con el tipo con el que estaba engañando a papá. Sé que esto suena como una buena trama de programa de televisión, pero supongo que papá había aprendido mucho de su carrera. Dado que Lisa ahora había firmado los papeles de que no obtendría nada, su rostro se puso pálido, dándose cuenta de lo que había hecho. Inmediatamente comenzó a hacer un berrinche de que esto era injusto para ella y sus hijos, y que se le debería haber dicho que las pruebas estaban presentes. El abogado de papá le recordó que incluso esta conversación, donde se establecieron las reglas claras del testamento, había sido grabada por la cámara de seguridad justo detrás de ella, y que ahora debía ir a empacar sus cosas para irse, del condominio que se le dio. James controló a su madre,
y se fueron con ella porque sabían que estaban atrapados. Antes de irse, el abogado de papá me pidió que estuviera preparada para un caso judicial y que cambiara las cerraduras lo antes posible para evitar más allanamientos. Escuché su consejo e inmediatamente llamé a mis abuelos, contándoles lo dramático que había resultado todo. Mis abuelos no estaban tan sorprendidos como yo, porque habían sospechado las intenciones de Lisa durante mucho tiempo, pero se alegraron de que ella estuviera recibiendo lo que se merecía por tratar tan mal a su hijo durante sus últimos días. Pasé un buen fin de semana con ellos y regresé a la ciudad. Actualización 1 agregó esta actualización 2 días después del incidente. Como esperaba el abogado de papá, Lisa y sus hijos acudieron a su abogado y decidieron demandarme por una mayor parte de la herencia. Sus argumentos eran que ella fue engañada para firmar el contrato y no creía que el testamento fuera escrito por mi padre, sino que fue firmado por él bajo coacción. Honestamente, no sé cómo planea probar estas afirmaciones exageradas, pero el abogado de papá me ha asegurado que el caso sigue a nuestro favor, así que prácticamente no hay nada de qué preocuparse. Después de meterse conmigo, Lisa decidió ir a mis padres para convencerlos de que se pusieran de su lado y la apoyaran para obtener una mejor parte de la herencia para ella y sus hijos. Cuando la rechazaron, Lisa se fue furiosa. Luego comenzó a manipularlos para que pensaran que se les había dado una parte menor en la propiedad de su propio hijo porque, de hecho, era mi plan. Mi abuela le creyó por una vez, pero mi abuelo siempre me apoyó, y todo su arduo trabajo se desvaneció una vez que hablé con mis abuelos, preguntándoles si querían la mansión para ellos. Lisa luego me amenazó en una llamada de voz, y solicité una orden de restricción basada en eso, la cual recibí muy bien. Nadie más que mi familia inmediata sabía sobre esta lucha por la herencia, porque el asunto iría a los tribunales pronto. Pero mi madrastra, muy inteligente, Lisa, decidió ir a la fraternidad cinematográfica y gritar que su difunto esposo la estaba presionando para que me diera todo después de su fallecimiento y que habíamos conspirado el testamento para dejarla desamparada. Mucha gente conocía a mi padre y lo buena persona que era, así que la desenmascararon y le dijeron que se hiciera revisar. Otros la cuestionaron porque ella también tenía un buen trabajo, así que, ¿por qué lloraba por el dinero? Básicamente, su plan para ganar simpatía le salió bastante mal, con Jake perdiendo el trabajo que había conseguido gracias a mi padre, ya que la productora no quería asociarse con alguien tan controvertido. Una cosa mala que sucedió durante todo esto fue que los tabloides locales recogieron la noticia y me habían estado molestando a mí y a mis abuelos para que diéramos una opinión. El abogado de papá nos ha pedido que nos mantengamos alejados de la atención negativa tanto como podamos, pero se está volviendo difícil con cada día que pasa. Actualización 2. Hola de nuevo. Han pasado unos días más, y desafortunadamente, las cosas solo se han complicado más. No esperaba esto, pero Lisa ha encontrado nuevas formas de escalar la situación. Después de que perdió credibilidad en 1900, la industria del cine y Jake perdió su trabajo, pensé que Lisa retrocedería, al menos por un tiempo, pero por supuesto, me equivoqué. Redobló sus esfuerzos, y esta vez, no solo me está atacando a mí, sino que también está persiguiendo a mis amigos y otros miembros de la familia, difundiendo mentiras y tratando de aislarme de cualquiera que pudiera ser un sistema de apoyo. El primer incidente ocurrió cuando el abogado de papá recibió una carta del equipo legal de Lisa, alegando que yo era emocionalmente incapaz de administrar la herencia. Su argumento era que todavía estaba de luto y no estaba en condiciones de manejar las complejidades de la herencia. Se sintió como un golpe bajo, tratando de usar mi dolor como un arma contra mí, especialmente considerando lo mucho que me he esforzado para manejar todo. Lo que es peor, Lisa también afirmó que tenía antecedentes de problemas de salud mental y que no era capaz de tomar decisiones racionales. La carta incluso incluía algunos nombres de amigos de la familia, con los que aparentemente había hablado, y que estaban preocupados por mi bienestar. No tengo idea de cómo convenció a estas personas para que apoyaran sus afirmaciones. Algunas de ellas eran personas con las que ni siquiera había hablado en años, pero estaba claro que Lisa estaba tratando de hacerme parecer inestable. Hablé con el abogado de papá sobre este último acontecimiento,
y él me aseguró que era solo otro intento desesperado de Lisa para salirse con la suya. Me recordó que teníamos pruebas de mi capacidad para administrar la herencia y que sus afirmaciones no se sostendrían en los tribunales. Aún así, el hecho de que estuviera dispuesta a llegar tan lejos mostraba lo decidida que estaba a seguir presionando. También descubrí, a través de conocidos mutuos, que Lisa ha estado contactando a algunos de los antiguos socios comerciales de mi padre, intentando ponerlos en mi contra. Está tratando de dañar mi reputación, haciendo que parezca que soy incapaz de continuar el trabajo de mi padre. Afortunadamente, la mayoría de ellos conocían a mi padre lo suficientemente bien como para desestimar sus afirmaciones. La gota que colmó el vaso llegó ayer mismo cuando mi coche fue destrozado. Alguien le rayó un lado y dejó una nota desagradable en el parabrisas que decía: «El karma viene a por ti». No puedo probar que fue Lisa, pero parece algo que ella haría, especialmente considerando el momento y todo lo demás que está sucediendo. Presenté una denuncia policial, pero sin pruebas. No hay mucho que puedan hacer. Aún así, me dejó conmocionada. Todo esto está escalando más allá de las batallas legales y la manipulación. Se está convirtiendo en un acoso total. He hablado con mi abogado sobre todo esto, y nos estamos preparando para volver a presentar la orden de alejamiento en el tribunal, junto con el acoso y la difamación. En este punto, no solo estoy tratando de defenderme legalmente, estoy tratando de proteger mi cordura y mi paz mental. Cada vez que pienso que Lisa ha tocado fondo, encuentra una nueva forma de arrastrarme de nuevo al caos. Siento que no puedo escapar ni entender, por mucho que lo intente. También tuve una larga conversación con mis abuelos, quienes han sido mi roca durante todo esto. Están tan hartos de Lisa como yo, y mi abuelo incluso sugirió que vendiera la mansión, me mudara a algún lugar lejano y comenzara de nuevo. Debo admitir que es tentador. La idea de dejar todo esto atrás y construir una nueva vida donde Lisa no pueda tocarme suena como un sueño. Pero al mismo tiempo, esta era la casa de mi padre. Actualización 3. Ha sido un torbellino de acontecimientos desde mi última actualización, pero las cosas finalmente han llegado a un punto de inflexión. Lisa fue oficialmente llevada a los tribunales, y digamos que las cosas no salieron como ella esperaba. Después de meses de arrastrar este lío a través de amenazas de batallas legales, el tribunal falló a mi favor, desestimando por completo sus afirmaciones sobre haber sido engañada para firmar el testamento y alegando que mi padre fue coaccionado. Estaba claro que Lisa y su abogado se estaban aferrando a un clavo ardiendo, tratando de construir un caso de la nada. Cuando el juez dictó el veredicto, se pudo ver la sorpresa en el rostro de Lisa. Había pasado todo este tiempo convencida de que podía manipular el sistema, tal como intentó manipular a todos los demás, pero no funcionó. Lo que sucedió a continuación fue aún más caótico. Después de la audiencia judicial, hubo una intensa confrontación entre Lisa y sus hijos, Jake y James, en el pasillo del juzgado. No escuché todo, pero por lo que pude entender, sus hijos estaban furiosos con ella por perder el caso. Al parecer, habían asumido que saldrían con un mejor trato, y cuando quedó claro que las mentiras de Lisa los habían llevado a un callejón sin salida, no estaban contentos. Hubo muchos gritos, y en un momento, Jake salió corriendo del edificio, dejando atrás a Lisa y James. James lo siguió poco después, y por lo que pude ver, ya no se hablaban. Más tarde esa noche, recibí una llamada telefónica inesperada de Jake. Se disculpó por cómo habían resultado las cosas y admitió que él y su hermano habían estado ciegos a lo que su madre estaba haciendo. Incluso llegó a decir que Lisa los había manipulado durante años, haciéndoles creer que mi padre era el malo cuando, en realidad, ella era la que causaba todos los problemas en la familia. Preguntó si podíamos reunirnos para hablar, pero, honestamente, no estaba interesada. No tenía ningún deseo de involucrarme con ellos después de todo lo que había sucedido. Le agradecí la disculpa, pero le dejé claro que no estaba interesada en continuar ningún tipo de relación con ellos. He pasado por demasiado en este punto.
Lo último que necesito es que me arrastren a más drama con Lisa o sus hijos. Ellos tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Le dije a Jake que les deseaba lo mejor, pero que era mejor que todos siguiéramos caminos separados. Actualización 4. Hola Redditors, esta será la última actualización de toda la saga, ya que las cosas ya se han solucionado. Esta actualización es para las personas que preguntan por mis abuelos y cómo ha sido la vida para mí. Han pasado algunos meses desde que terminó el caso judicial, y las cosas finalmente se han calmado. Después de todo lo que Lisa hizo con la herencia, la sentencia del tribunal fue un alivio. No quedaba ninguna simpatía por ella, ni de mi parte, ni de sus propios hijos, y ciertamente no del público en general al que había tratado de manipular y engañar para obtener una mayor parte de la herencia de mi padre. Al final, solo le quedó la humillación. Después del caso judicial, publiqué una breve declaración a través de mi abogado. No quería que me arrastraran a más dramas, así que lo mantuve simple. Dije que el testamento era legítimo y que el tribunal había confirmado los deseos de mi padre. Expresé lo hirientes e innecesarias que habían sido todas las acciones de Lisa, especialmente después de todo lo que mi padre hizo por ella y sus hijos. Dejé claro que no tenía intención de hacer más comentarios sobre el asunto y que me concentraría en seguir adelante con mi vida. Desde entonces, la situación de Lisa solo ha empeorado. Sus intentos de obtener simpatía, haciéndose la víctima, fracasaron espectacularmente. La industria en la que mi padre la había ayudado a entrar le ha dado la espalda por completo. Nadie quiere trabajar con alguien que expuso los trapos sucios de su familia de una manera tan manipuladora. Se corrió la voz sobre las mentiras que contó y cómo trató de Niuku todo a su favor. La última vez que supe fue que Jake y James cortaron lazos con Lisa por completo. Se mudaron del condominio y no han hablado con ella desde entonces. Escuché a través de algunos conocidos mutuos que se comunicaron con algunas personas de la industria para buscar trabajo, pero nadie quiso arriesgarse con ellos después de todo lo que había sucedido. Es triste, la verdad, pero no puedo sentirme mal por ninguno de ellos. Se quedaron de brazos cruzados mientras Lisa hacía todas estas afirmaciones falsas y seguían sus mentiras. En cuanto a mis abuelos, no han sido más que un gran apoyo durante todo esto. Después de que todo se resolvió, les ofrecí la mansión como regalo. Al principio dudaron, pero finalmente aceptaron. Sé que a mi padre le hubiera encantado que tuvieran la casa. Se siente como lo correcto, y honestamente, me da algo de paz mental saber que la mansión está en buenas manos. Ya han comenzado a hablar de renovaciones y de actualizar algunas cosas, mientras mantienen el corazón de la casa intacto. Ahora será su espacio, y estoy feliz por ellos. En cuanto a mí, estoy pasando a un nuevo capítulo. Surgió un gran proyecto en el extranjero, y lo estoy aceptando. Es una gran oportunidad profesional, y no podría haber llegado en mejor momento. Después de todo lo de Lisa, me di cuenta de que necesitaba un nuevo comienzo. Un cambio de aires, nuevos desafíos, una oportunidad de concentrarme en mí misma y en mi trabajo lejos de la toxicidad que me ha acosado durante los últimos años. Antes de irme, he estado pasando mucho tiempo con mis abuelos.